A good rest. Espero que hayan podido descansar un poco. So in the first half of this Ganoterapia, I tell you some simple theory. Así que pues ahorita hemos hablado en la primera parte de unas teorías muy simples. So until the what I call the detoxification. Así que ahora con la desintoxicación. And the second half, I'll talk a little bit about the imbalances. Y en esta segunda mitad vamos a hablar un poquito acerca de los desequilibrios. Then we open up for Q&A. Y entonces vamos a abrir nuestra oportunidad de preguntas y respuestas. It's very easy to learn the theory, you know, Es muy fácil aprender esas teorías. but it may not be easy to apply. Y tal vez no sean tan fáciles de aplicar. So you learn application through Q&A. Así que tú vas a aprender la aplicación de estas reglas a través de las preguntas y respuestas. When people ask about a question, then you see how we answer. Then eventually, you will know. Actually, there is a way to answer the question. Así que cuando tú escuches la pregunta y veas cómo se responden, vas a encontrar la manera de cómo es que puedes responder a esas preguntas. I always encourage a member to go for Q&A. Siempre trato de que los miembros hagan una sesión de preguntas y respuestas. But member are very worried, you know. Pero a muchos miembros les da preocupación. You see, sometimes people come with a medical report. Muchas veces las personas vienen con un reporte médico They come up with the X-ray, you know, the X-ray photo, y llegan aquí con sus radiografías and all the blood tests. No, they tell you what is this, all these things they wanted to know. y todas sus pruebas de sanguíneas y quieren saber qué es lo que les está pasando. How are we going to deal with that? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder lidiar con eso? But actually, today I already give you a master key. Pero de hecho, el día de hoy ya te di una clave maestra. This key can open up all the questions. We can answer all the questions. Y con esta clave tú vas a poder responder cualquier pregunta. People may bring you medical report. Tal vez la gente te lleve reportes médicos. May bring you the X-ray photo. Tal vez te lleve radiografías. You may not know anything about that. Y tal vez tú no sepas nada de ello. But that's not our worry. Pero esa no es nuestra preocupación. Because this is not our field. Porque ese no es nuestro campo. We are also macro therapists. Nosotros también somos un microterapista Or macro nutritionist. o un nutricionista. We don't go into micro. Nosotros vamos a hacer lo micro. We don't go into your blood, you know, or what is the composition of your blood, or this detail. This is not our job. Nosotros no vamos a entrar a detalle dentro de lo que es tu sangre y ver los componentes y ver cuál es tu problema. Ese no es nuestro trabajo. Our job is to look at the reaction. Nuestro trabajo es observar las reacciones. This reaction can be observed with our eye. Esas reacciones pueden verse a través de nuestros ojos. Can be checked with our hand. Pueden ser vistas en nuestras manos. So we can listen to the patient, you know, to tell us what is the feeling, what is the emotion, what is the reaction. Así que nuestro paciente nos puede decir cuál es su sensación, qué es lo que sienten, cuáles son sus reacciones. Sometimes the patient come up with special kind of smell, no? We know what happened to him. Muchas veces llegan los pacientes con algún tipo de olor y no sabemos qué sucede con ellos. In future, I'm going to teach you how to take the pulse. Más adelante te voy a enseñar cómo tomar el pulso, How to analyze the tongue. cómo analizar la lengua. All these are macro, no? All these are not micro. All these are you can observe with your your five senses. Tú todo esto lo puedes observar directamente con todos tus sentidos. Then systematically we compare them. Y sistemáticamente las iremos reuniendo. Then we know what is happening to someone. Y entonces vamos a poder empezar a saber qué es lo que está sucediendo con alguien. But of course, the blood test is important. Pero por supuesto, las pruebas de sangre son importantes. Medical checkup is also important. También los chequeos médicos son importantes. But medical checkup and the macro observation, these two must come together. Pero el chequeo médico junto con la macro observación, eso es muy importante.
Many years ago, I like Bruce Lee, or the Kung Fu fighter, Bruce Lee. Hace muchos años me gustaba mucho ver a Bruce Lee, el luchador de Kung Fu. So he's very strong man. De hecho, él era un hombre muy fuerte. He go for medical checkup. Él fue a un chequeo médico The doctor say his blood test perfect, perfect, strong man. y él decía que su chequeo sanguíneo era perfecto, era un hombre fuerte. He even come up with a newspaper, He has a body of 18 years old. Y de hecho, él salió en los periódicos, inclusive cuando tenía 18 años. But after 1 week, he died. Pero de repente, después de una semana, se murió. Actually, before he died, there are a few Kung Fu masters already give him warning. De hecho, antes de que se muriera, varios maestros del Kung Fu le advirtieron. Because he had one old master already told him, something is wrong with you. Entonces uno de esos maestros le dijo, oye, debe de haber algo mal contigo. How the Kung Fu master know that something is wrong with him? ¿Cómo sabía este maestro de Kung Fu que había algo mal con él? Well, from the reaction, from the way he suddenly thin down, and from many things that they found that the body is not in a good shape. Entonces él lo pudo observar a través de la manera en que él de repente empezó a verse más delgado, de las reacciones que tenía su cuerpo, de la forma en que él estaba teniendo. So we as Ganotherapists, Así que nosotros como ganoterapistas, we go for this macro observation. nosotros debemos de esta macro observación. That is our field. Ese es nuestro campo. Micro observation is not our field. Recuerden que la micro observación no es directamente nuestro campo. So if you know nothing about that, don't feel shameful, this is not our line. Así que si de repente te llevan un reporte de que no te dé pena, simplemente ese no es nuestro campo. We are macronutritionists, we are not micronutritionists. Nosotros somos macronutricionistas, no micronutricionistas. We know what is the function of nutrition. Sabemos cuál es la función de la nutrición. We don't go for vitamin, we don't go for all these component breakdowns. Nosotros no hablamos de componentes de vitaminas y todos los micronutrientes. Therapists are engineer, Los terapistas son como ingenieros. Engineer, there are many disciplines. De hecho, los ingenieros tienen muchas disciplinas. There are civil engineer that build houses, that build bridges. Ingenieros civiles que construyen puentes, casas. They are what they call the engineer that build aeroplanes. Hay ingenieros que construyen aeroplanos. The mechanical engineer that build machines. Ingenieros mecánicos que construyen máquinas. You as an engineer, Tú eres como un ingeniero. you don't try to design bridge, Tú no tratas de diseñar puentes, design rocket, construir cohetes, design machine, everything by yourself. Not possible. hacer máquinas. Eso no es posible. If you're a civil engineer, you build bridges. Si tú te construyes como un ingeniero civil, vas a poder desarrollar puentes. If you're a rocket engineer, you build rocket. Si eres un ingeniero aeroespacial, vas a poder construir cohetes. You don't ask a rocket engineer to build bridge. Pero no le pides al ingeniero aeroespacial que construya un puente. You don't ask a civil engineer to build rocket. Y tampoco le pides a un ingeniero civil que construya un cohete. The same with doctors now. Lo mismo es con los doctores. So we have the allopathy doctors. Tenemos diferentes doctores. They have their specialty, Tenemos especialistas They study anatomy. que estudian anatomía, They can go for surgery. que pueden hacer cirugías, They study antibiotic. que estudian los antibióticos, They can cure bacteria with antibiotics. que pueden curar bacterias con antibióticos. That is their line. Esa es su línea de ellos. Okay. So they are also other kind of doctors. También, por supuesto, hay otro tipo de doctores For example, homeopathy. homeopáticos Okay, they study the characteristic of the herbs. que estudian las características de las hierbas, They can know the symptom of the disease. que pueden conocer los síntomas de la enfermedad. Then they mesh these two together. Entonces ellos ponen estas dos habilidades juntas If you mesh, then you can treat the disease. y entonces cuando las mezclan pueden empezar a tratar enfermedades. This is homeopathy. Eso es la homeopática.
Then there are also these herbalists. También están los herbolarios. So they apply the cold herbs Así que ellos pueden aplicar estas hierbas to treat the hot symptom. para poder tratar síntomas de exceso de calor en el cuerpo. Warm herbs for these what they call for these cold symptoms. Hierbas calientes para poder tratar síntomas fríos. So based on the theory, you know, I classify doctors into 4 categories. Así que basado en la teoría, yo clasifiqué a los doctores en 4 categorías. First category, use the principle of similars, cure similars. Primero tenemos el caso de lo que son los similares, Represented by homeopathy. que representan a los homeopáticos. For example, when you have flus, you have running eyes. Cuando, por ejemplo, tú tienes algunos síntomas en tus ojos, When you cut onions, no, the what you call it stimulate your eyes, so you're running eyes. cuando tú, por ejemplo, cortas una cebolla, estimulas tus ojos y empiezan a lagrimar. That's why in homeopathy they use onion to treat colds. Okay, this is similar, cure similars. Entonces, por ejemplo, cuando en la homeopatía utilizan la cebolla para tratar problemas en los ojos, la temperatura de los ojos. Then the second category is opposite, cure opposites. Entonces, tenemos una segunda categoría donde opuestos curan opuestos. Represented by this the traditional Chinese medicine, the TCM, or the Ayurvedic herbalists. Donde está representado por todo lo que es la medicina tradicional china o los herbolarios. They use warm herbs to cure the cold syndrome. Donde ellos, por ejemplo, utilizan hierbas calientes para curar síntomas fríos. For example, when you catch a rain, this thing you have stomach problem. A lo mejor, por ejemplo, de repente cuando tú tienes algún problema de estomacal. The rain or the snow are cold in nature. Cuando de repente a lo mejor que ya sea a través de la lluvia, nieve o algún tipo de enfriamiento. Then they prepare the soups using ginger. Normalmente van a utilizar sopas utilizando jengibre. Ginger is warm. El jengibre es caliente. So this will treat the what they call the cold disease. Esto va a ayudar a tratar este problema de enfriamiento. The third category, poisons, cure poisons. La tercera categoría es la de venenos curan venenos. Bacteria are poisonous. Las bacterias son venenosas. Antibiotics also poisonous, no? Y también el antibiótico es venenoso. So we use antibiotic to cure bacteria problem, infections. Entonces utilizamos lo que son antibióticos para eliminar problemas de bacterias, virus. Tumor is poisonous, no good for the body. El tumor es algo que es venenoso, que no es bueno para el cuerpo. To operate on the body is harmful. Al operar el cuerpo es dañino. So they operate on the body, throw away the tumors. Así que ellos operan al cuerpo a través de los tumores. So this is the third category, poisons, cure poisons. Entonces ahí es la tercera categoría, la de venenos curan venenos. Represented by allopathy doctor or the Western doctors. Representada por la medicina alópata o los médicos del occidente. Then come to Ganoterapia, our system. Y entonces entra nuestro sistema, que es la ganoterapia. Our system, we don't look at all these things. Nuestro sistema, nosotros no nos fijamos en estos 3 anteriores. Our system, our one is a system cure system. Nuestro sistema es únicamente que cura el sistema. We look at the macro, something, the macro system. Vamos únicamente a fijarnos en el sistema macro. How your water is circulated. Cómo es que el agua en tu cuerpo circula. How your blood is circulated. Cómo es que tu sangre circula. When any problem. Con cualquier problema. You cause accumulation of toxins. Tú vas a empezar a tener acumulación de toxinas. And out of balance. Vas a tener desbalances, desequilibrios. We go into the system. De esta manera tú vas a poder empezar a ver los sistemas. So we do detoxifications. Así que empezamos a hacer una desintoxicación. We balance back. Para poder reequilibrar el cuerpo. That is our system. Ese es nuestro sistema.
Now, that's why we are telling our patient, Es por eso que nosotros les decimos, if you want to build a house, you go for civil engineer. si tú quieres construir una casa, tienes que buscar un ingeniero civil. You don't go and ask a rocket engineer help you to build a house. No le vas a decir a un ingeniero aeroespacial que construye una casa. To understand Ganoterapia, you come to Ganoterapist, no. Tú tienes que entender el sistema y es el ganoterapista. You don't go and ask the allopathy doctors, the what they call the Ayurvedic doctors, also the homeopathic doctors, no. Ganoterapia. Por ejemplo, tú no vas a a los médicos alópatas, a otros doctores a hablarles del ganoderma. You don't ask them about reaction, this is not their field. Tú no les preguntes de las reacciones porque ese no es su campo. This is our field. Ese es nuestro campo. Then there is a problem with certain patients. Por supuesto, también hay problemas con ciertos pacientes. After taking our products, Después de tomar nuestros productos, they are having reactions. tienen reacciones Instead of coming back to us, they go to see other doctors. y de repente vienen con nosotros después de haber otros doctores. They say, oh, after taking Ganoderma, I have frequent urination. Y de repente dicen, oye, después de tomar ganoderma tengo orina frecuente. Then I don't say, oh, this is very bad for you. Don't take Ganoderma. Y entonces los médicos dicen, oye, eso es muy malo para ti, no tomes ganoderma. Of course, they are Por not supuesto. qualified. They are not qualified to give advice on this Ellos no están calificados para dar una recomendación acerca de esto, because this is not their discipline. porque esta no es su disciplina. When come to reaction, when come to Ganoderma, they must come back to us. Cuando hablan de reacciones con el ganoderma, entonces deben de venir con nosotros. We are the expert in this field. Somos los expertos en este campo. So by now you must understand. Así que ahora tú ya debes de entender. We Ganotherapists, Nosotros, los ganoterapistas, we do with macro observations. hacemos macro observaciones, We study reactions. estudiamos las reacciones, Okay, we study the interaction of the body. estudiamos la interacción con nuestro cuerpo. This only happens in Ganotherapy. Esto únicamente sucede en la ganoterapia. You don't go and ask the other 3 doctors, no? Tú no vas y le preguntas a otros doctores. Similarly, De manera similar, when a person is having a tumor, cuando una persona tiene un tumor, do not ask us to operate and bring out the tumors. no debe de preguntarnos y pedirnos que operemos su tumor. In the early days, no, many doctors come and challenge me. Cuando, al principio muchos doctores venían y me retaban. For example, the TCM, the traditional Chinese doctors. Por ejemplo, muchos de los doctores tradicionales chinos. They say, how can one Ganoderma go and handle so many things? Decían, oye, ¿cómo es posible que un solo ganoderma pueda manejar tantas cosas? I told them, no. Le dije, no. You don't understand. You don't understand because you are not trained in this field, no. Le decía, tú no puedes entender esto porque tú no eres de este campo. When you are not trained in this field, you're disqualified, no. You cannot comment on this. Cuando tú no eres de este campo, tú no puedes simplemente descalificar. Then they say, we study many years to study herbs. Ellos me decían, nosotros estudiamos muchísimos años para estudiar las hierbas. We told him, no, you are a professional. Y entonces le decía, tú no eres un profesional. You spend many years to study the herbs. Tú gastaste muchísimos años estudiando hierbas. We also professional, no? Nosotros también somos profesionales. We also spend many years to study the reactions, Hemos pasado muchos años estudiando las reacciones to study the detoxifications, para poder entender la desintoxicación, to study the macro functions. para poder estudiar las macrofunciones. So you do not comment on our system because you are not qualified to do so. Así que tú no descalifiques nuestro trabajo porque tú no estás calificado para ello. We also doesn't want to comment on them. Pero y de igual manera nosotros no podemos comentar acerca de lo de ellos. Many patients come to us. Muchos pacientes vienen con nosotros. They told us after taking Ganoderma, should I stop my medicines?
Y nos dicen, oye, después de tomar Ganoderma, ¿debo de dejar de tomar mis medicamentos? You do not answer this question, Ustedes no pueden responder esta pregunta, because this is not your field. porque recuerda que ese no es tu campo. A hypertension patient, he's taking the hypertension pill. Personas que tienen hipertensión están tomando píldoras para la hipertensión. Then he asking Dr. Lim, after taking your Ganoderma, should I stop the medicines? Y de repente me dicen, oye, doctor Lim, después de tomar Ganoderma, ¿debo de tener mis medicamentos? We told him, you can only stop this thing under the advice of your doctors. Yo simplemente les digo, tú únicamente puedes dejar de tomar esto bajo la recomendación de tus doctores. Not us, no. We don't give advice to them. Nosotros no podemos darles esta recomendación. Certain people come to see us, you see, doctor said that I must go for operation. Así que muchas veces te llegan y dicen, oye, doctor, tengo que hacer una cirugía. Should I go for operation or should I not go for operations? Y me preguntan, ¿debo de hacerme la operación o no? You also have to answer this question very, very carefully, Tú tienes que tener mucho cuidado al responder este tipo de preguntas. Because this is not our field. Porque recuerda que ese no es nuestro campo. So how should we answer them? Entonces, ¿cómo debemos de responderles? So we tell them, you go and ask your doctors, can you postpone the operation for 3 months? Simplemente tuve con el doctor y preguntarle que si puede posponer tu operación por los próximos 3 meses. Then maybe you go for megadosis for 3 months. Y entonces a lo mejor puedes tomar una megadosis durante esos 3 meses. After 3 months, you go and ask your doctor, how is my body conditions? Y después de ello, pues puedes ir con el doctor y preguntarle, oye, ¿cómo ves la condición de mi cuerpo? If the doctor say, okay, your body improved, no need to go for operations. Si de repente el doctor te dice, oye, ¿sabes qué? Tu cuerpo ha mejorado, no tienes que hacer la operación. Then you're lucky, no need to go for operations. Entonces, pues tuviste bastante suerte, no vas a tener que hacerte la operación. If the doctor still insists that must go for operation, Si el doctor insiste que debes de hacerte la operación, we as a ganotherapists, we don't interfere. nosotros, ganoterapistas, no estamos en ese campo. This is not our field. Ese no es nuestro campo. Yeah. So I explained this to many doctors also. Así que esto también se lo he explicado a muchísimos doctores. For example, the famous cardiologist in India, Por ejemplo, uno de los más famosos cardiólogos en la India, so he used my approach. He gives his patient before open heart, 3 months ganotherapy. por ejemplo, muchos de ellos dan el Ganoderma 3 meses antes de hacer la operación. And after they found out, actually majority of them improve a lot, no need to go for operation. Y de hecho, muchos de los pacientes mejoran y ya no tienen que hacerse la operación. When he met me, he told me he has opened 20,000 operations in his life. De hecho, cuando ese doctor me conoció, me dijo que te había hecho más de 20,000 operaciones en toda su carrera. He told me the more he operated, the more he felt desperate, Y él me decía que mientras más operaba, más se sentía desesperado. Because some patients after a few months come back, choke out again. The vessel choke out again. Porque muchas veces después un paciente de hacerse la operación volvía a recaer. Now he combined ganotherapy into his practice. Entonces él empezó a combinar la ganoterapia dentro de su práctica. And many patients no need to come back to him anymore. Y ya muchos pacientes no tuvieron que regresar. So sometimes engineers have to cooperate with engineer. Así que muchas veces pues tienen que, los ingenieros tienen que hablar con otros ingenieros. For example, you build a high-rise building. Por ejemplo, si tú You need a civil engineer to design the building. Tú necesitas un ingeniero civil para desarrollar un edificio. You need an electrical engineer for the wiring, for all the electricity. Pero necesitas también a un ingeniero eléctrico para poder hacer todo el cableado eléctrico. You need a mechanical engineer for the aircon, for the maintenance. Necesitas un ingeniero mecánico para hacer el mantenimiento de los aires acondicionados. So in our theory, Así que en nuestra teoría, we want all the doctors combine and serve the mankind. queremos que todos los doctores se combinen y ayuden a la humanidad. In ganotherapy, we never attack others' discipline, We always welcome, you can continue to practice. En la ganoterapia jamás atacamos otras disciplinas, al contrario, les decimos bienvenido, puedes unirte a esta ganoterapia. In Malaysia, many homeopaths also in India, they become ganotherapists.
De hecho, por ejemplo, en Malasia, en India, muchos homeópatas han vuelto también ganoterapistas. Many Ayurveda, no, Ayurveda, they also become genotherapists. De hecho, muchas personas se vuelven ganoterapistas. In a World Conference, Ayurvedic conference in Dubai, they confirm me as Ayurvedic doctors, no? De hecho, una vez en una conferencia en Dubái me confirmaron que había muchos médicos Then they accept Ganoderma as a part of the Ayurvedic treatment. y aceptaron el tratamiento con el ganoderma dentro de sus tratamientos. Okay, there's no objection if people wanted to confer what they call the thing to us, no? It's okay. Y muchas personas se sienten cómodas con eso, está bien. So you as a ganotherapist, no? Así que tú como ganoterapista You must know this is my field. debes de saber cuál es tu campo. If a person is not trained in my field, they don't come and comment on my work on my work. Si una persona no está entrenada en tu campo, no puede venir y comentar acerca de tu trabajo. This is other. Then another one is this is other people discipline. Esa es la disciplina de otras personas. If you do not study that, oh, don't comment, you know. Si tú no estudiaste esa disciplina, no puedes comentar acerca de ella, Because it's not your field. porque ese no es tu campo. I think by now you started to understand what is ganotherapy, you know? Yo creo que en este punto ya muchos de ustedes están entendiendo qué es una ganoterapia. We deal with the body system. Y nosotros tratamos y vemos el sistema del cuerpo. Now I come back to the slide, huh? Así que nuevamente vamos a hablar de esta diapositiva que tienen en pantalla. So these are the thing that I'm going to talk to you, okay? Es de esto que va a hablar con ustedes. So this will be the last what do you call the last slide that I'm going to talk to you today. Esta es la última diapositiva que vamos a platicar el día de hoy. So today we are going to conclude our ganotherapy until the imbalance. Así que el día de hoy vamos a concluir hasta lo que son los desequilibrios de nuestra ganoterapia. This is very important, you know. Esto es algo muy importante. Yeah. So just now we're talking about toxins, huh? Recientemente hablamos de las toxinas. We spend a lot of time to talk about toxins. De hecho, pasamos bastante tiempo hablando de las toxinas. The toxins are very simple, either water soluble or non-water soluble. Para las toxinas muy simples, son hidrosolubles o no hidrosolubles. So water soluble is from sweats, flames, and also this urine. Las hidrosolubles pues son muy sencillas, las que se descargan por flemas, orina, sudor. Non-water soluble is through the skin and stool. Las no hidrosolubles salen a través de lo que es la piel y nuestras heces. Now, come back to another important question. Why the function of the body become imbalanced? Ahora, una pregunta muy importante. ¿Por qué las funciones de nuestro cuerpo se desequilibran? There are only two reasons for that, you know. Únicamente hay dos razones para ello. First reason is malnutrition. La primera es una malnutrición. Second is that your body system is overworking, no? La segunda es también que tu cuerpo siempre está demasiado forzado para el trabajo. I give you a classic example. Te voy a dar un clásico ejemplo. And I have been telling this example again and again, you know. Y he siempre dado este ejemplo una y otra vez. Many years ago, when we tried to export Ganoderma to Australia, Hace muchos años cuando intentamos empezar a exportar el ganoderma a Australia, our sales very poor, no? nuestras ventas eran muy pobres. Then the Australian office said, Dr. Lim, maybe you should come have a look, you know, what actually happening to the market here. Y las personas me dijeron, oye, ¿sabes qué, doctor Lim? Tienes que venir para ver qué podemos hacer para las ventas. So they asked me to give a session of Ganoterapy in Australia. Así que me pidieron hacer una sesión de ganoterapia en Australia. Then they promote in the market, you know, that I am acupuncturist. Y de repente empezaron a promover en el mercado que yo era acupunturista, I'm a massage specialist. que yo era un especialista en masaje. So when I went to Australia, there are 100 over these therapists, you know, come for the meeting. Así que cuando llegaron a la junta había más de 100 especialistas en esa área para esa junta. So when I go to the stage, I saw, wow, so many people come for the meeting. I feel very happy. Así que cuando yo llegué al escenario vi muchísima gente y dije, wow, estoy muy contento de ver tanta gente.
But before I start the session, no, someone sit in front, raise the hand. Así que yo, antes de comenzar la sesión, inmediatamente una persona que estaba en el frente levantó su mano. I say, Dr. Lim, today can you don't talk about Ganoderma? Y dijo, oye, doctor Lin, el día de hoy podrías no hablar de Ganoderma. I have a shock, you know. Entonces yo me sorprendí. Because the title is Ganoterapia, you know. If I told him if I don't talk about Ganoderma, then what should I talk with you? Entonces, pues obvio, el título era una ganoterapia. Entonces, si no hablo del Ganoderma, pues, entonces ¿para qué iba a hablar con ellos? They told me we Australian we do not need Ganoderma. Ellos dijeron, oye, en Australia no necesitamos Ganoderma. But they heard that I can do acupuncture without looking at the acupuncture point. Ellos pensaban que simplemente podríamos hacer acupuntura sin una aguja. I can teach the massage without using force, soft touch. No, that's the specialty of Ganoterapy. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas cosas? Esta es la especialidad de la ganoterapia. They want to know about this acupuncture and massage. Ellos querían saber acerca de la acupuntura y el masaje. Then I know I'm in a big problem now. Entonces, inmediatamente me vi en un gran problema. So they don't accept Ganoderma. Ellos no aceptaban el ganoderma. They want me to teach them acupuncture. Ellos querían que yo les enseñara acupuntura. They want me to teach them massage. Querían que les enseñara masajes. I told them, if you love acupuncture, massage, I can teach you, no problem. Entonces yo les dije, si a ti te gusta lo que es la acupuntura y los masajes, te podría enseñar, no hay ningún problema. But we must change the title of the training, you know. Pero entonces debemos de cambiar el título de la capacitación. The training should not be Ganoterapy. La capacitación no debe de ser ganoterapia. It be reflexological acupuncture. Debe ser tal vez acupuntura reflexióloga. Or soft touch massage. O masaje suave. Then I asked the Australian, why you do not need Ganoderma? Entonces yo les pregunté, ¿por qué aquí los australianos no necesitan ganoderma? So they told me, Dr. Lim, look, we Australian, we are very, very careful with our food. Entonces de repente me dijeron, nosotros aquí en Australia somos muy cuidadosos con nuestra comida. Most of us are taking organic food now. La mayoría de nosotros comemos comida orgánica. So we are very proud of our environment. Así que estamos muy orgullosos de nuestro ambiente. We have clean water, no? Tenemos mucha agua limpia. In many areas of Australia, you open the tap water, you can drink directly. The water is so clean. En muchas partes de Australia, tú simplemente abres la llave y puedes tomar el agua. So we also have very clean air. Y además tenemos aire muy limpio. If you wanted to know what is blue sky, you go to Australia. Si tú quieres saber lo que es un cielo realmente azul, ve a Australia. The air is so clean, you know. You look at the sky, it's so blue, so beautiful. El aire es muy limpio, el cielo es muy azul. I agree with that. Yo estoy de acuerdo en eso. Because when I sit at the balcony of my this hotel, no, I look at the sky, and I say, oh my goodness, we never see this kind of sky in Malaysia. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy en mi hotel en Australia, digo, wow, este cielo realmente es azul. Esto no puedo verlo en Malasia. Very, very beautiful sky. Es un cielo muy bonito de verdad. So they told me, Entonces me dijeron, we have clean food, clean water, clean air. tenemos comida limpia, aire limpio. So why should we need Ganoderma? Entonces, ¿para qué necesitamos ganoderma? Luckily, before I go to Australia, I do some homework, you know. Afortunadamente yo había ido a Australia y había hecho algo de tarea. When people ask you this kind of funny question, Cuando la gente te hace este tipo de preguntas, you never answer funny question. y de repente pues les damos una respuesta muy graciosa. The more you answer, the more they ask you, eventually you clap on the stage. Así que mientras más te respondes, más te preguntan cuando estás al frente. So you ask them another funny question, Así que pues tú simplemente hazles otra pregunta graciosa and let them answer. y deja que ellos la respondan. And the answer is also your answer to them, Y de hecho, tu respuesta es la respuesta que ellos te den. I asked the Australian,
Le pregunté a los australianos, In Asia Pacific, en Asia Pacífico, they mean Australia, New Zealand, Southeast Asia, China, Japan, Hong Kong, it's Asia Pacific. todo lo que es la Asia Pacífico, Japón, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda. Yeah. Which country have the highest suicide rate? People commit suicide, the highest rate. ¿En qué país es donde hay mayor cantidad de suicidios? ¿Cuál es el que tiene el mayor rango de suicidios? Which country have the highest mental breakdown and these depressions? ¿Cuál es el país que tiene la mayor cantidad de problemas mentales? So they look at me. ¿Me vieron? Of course, they know the answer. Por supuesto que sabían la respuesta. It's Australia. Es Australia. Australia have the highest suicide rate. People love to commit suicide in Australia. Es el país donde la mayor cantidad de personas cometen suicidio. And many people turn crack, turn what they call breakdown, mentally breakdown, and have a very miserable life in Australia. Y muchas personas tienen problemas mentales y empiezan a vivir una vida miserable. So I asked them a very important question, Así que simplemente les hice una pregunta muy importante. Now you tell me. Ask them. Ahora dime, You have the clean food, clean water, clean air. tú tienes comida limpia, aire limpio, agua limpia. You have so beautiful environment. Tú tienes un ambiente bellísimo. So many people are dying to come for Australia. Muchísima gente muere por venir a Australia. You born in such a beautiful country. Tú naciste en un país tan bonito. Why should a person commit suicide? Entonces, ¿por qué la gente comete suicidios? If you have no job, Si no tienes trabajo, government will take care of you, giving you unemployment fund. el gobierno se va a encargar de ti para darte un dinero por no tener el trabajo. Why should you become depressed? Entonces, ¿por qué se deprime la gente? Why should they so many mental breakdown? No? Why? ¿Por qué tantas depresiones mentales? ¿Por qué? So they're looking at me. Entonces ellos me miraron Because then they ask me why. y entonces tratando de decirme por qué. So I give them an answer that shocked them off. Then I say Australians are suffering from malnutrition. Entonces, de repente yo les dije, el problema es de que todos tienen malnutrición. So after I talk to them, they are laughing, Después de que les dije eso, se empezaron a reír. They say, hey, Dr. Lim, this is Australia, no, this is not Africa or India. Me dijeron, oye, doctor Lim, eso es Australia, no es África o otro país pobre. We are eating so much after we become so obese. Now, how can you say that we are having malnutrition? Tenemos tanta comida que comer hasta el punto de llegar a ser obesos. ¿Cómo puedes decir que estamos malnutridos? I told them malnutrition, there are two types of malnutrition. De hecho, entonces le dije, ¿sabes qué? Hay dos tipos de malnutrición. In India and Africa, they do not have enough to eat. They have malnutrition, that one everybody know. En India y en África no tienen suficiente para comer y tienen malnutrición. But another kind of malnutrition is due to the food that you're eating. You only eat certain kind of. Pero también hay otro tipo de malnutrición, donde simplemente comes cierto tipo de alimentos, tienes también malnutrición. You may eat a lot, Tal vez tú comas demasiado, but there's not enough variety, pero no hay bastante variedad. So I asked Australian, Entonces yo le pregunto a los australianos, what do you take in your breakfast? ¿qué es lo que tú tomas en tu desayuno? So the breakfast is always the same type of breakfast they're taking, Y es un desayuno muy simple el que toman. So you are taking organic food, okay, and the choice is so little, They keep on taking the same type of food again and again. Y a lo mejor que tomas cierta comida únicamente y es lo que tomas y comes una y otra vez. Due to this, your lack of nutrition. Debido a esto, pues es que tú sufres de malnutrición. When your body has lack of nutrition, there's one important organs have to work very hard. Entonces, si a tu cuerpo le faltan nutrientes, hay un órgano en tu cuerpo que está trabajando demasiado duro, That is your liver. que es
tu hígado. When you are malnutrition for short time is okay, no. Cuando tú tienes una malnutrición durante algún tiempo, está bien. For a long time, then you have problem. Para largo plazo, eso ya es un problema. So I told Australia, on top of Australia, there's Papua New Guinea, the country called Papua Entonces, New Guinea. en Australia tenemos lo que es la Guinea. I asked Australian, is it good to take banana? Le pregunté a los australianos, ¿crees que es bueno comer banana? He said, yes, banana is nutritious. Entonces ellos dicen, sí, las bananas es nutritiva. But what happens? You only eat banana. Pero ¿qué pasa si únicamente comes banana? In the morning you eat banana. En la mañana comes banana. In the afternoon you eat banana. En la tarde comes banana. At night also you eat banana. Y en la noche comes banana. In only one type of banana, what will happen to you? Entonces, ¿qué va a pasar contigo? So there's one tribal people in Papua New Guinea, their staple food is banana. They only eat banana. Entonces hay una tribu en Papúa Nueva Guinea donde solamente comen banana todo el tiempo. And they die very young. Y entonces pues mueren muy jóvenes. They seldom live more than 40s, no? At the age of 30 something No they die. pasan de los 40, a los 30 nada más llegan. Banana is good, you know. La banana es buena. Why every day when they eat banana they die very young? Entonces, ¿por qué comiendo banana todos los días se mueren jóvenes? This is due to malnutrition. Es por malnutrición. So if you eat for one day banana, it's not a problem. Si tú comes un día banana, no hay ningún problema. Because your liver can produce all sorts of nutrition that you need, you know. Porque tu cuerpo, tu organismo puede obtener muchos nutrientes que tú necesitas. But after 1 month, after 2 months, you keep on eating banana. Pero si después de un mes o dos meses comiendo banana, You're going to stress the liver. tú vas a estresar tu hígado. So when you stress the liver too much, you know, okay, then the chemical inside the body become out of balance. Así que cuando tú empiezas a comer, tú vas a empezar nuevamente a equilibrar tu riñón, perdón, tu hígado. So when the chemical inside the body out of balance, your mind also out of balance. Así que cuando tu cuerpo está en desequilibrio, también tu mente está en desequilibrio. You become emotional, Vas a estar más emocional, you become irritable, vas a ser más irritable you become hot temper. y vas a tener un mal humor. And these tribal people, they keep on quarreling, have war with other people, and many people die in the war. Y por eso muchas personas mueren alrededor del mundo. Eventually, the liver will collapse, Eventualmente el hígado va a colapsar then you die very young. y entonces vas a morir muy joven. Okay, this is the first reason. Esta es la primera razón. Second reason is that you are eating the mono type of food, you are eating too much food. La segunda razón es porque tú solamente tomes un solo tipo de comida y comes demasiado. I asked Australian, you need how many meals to sustain your life? One day. Entonces yo les pregunté a los australianos, ¿cuántas comidas al día necesitas tener para poder sostener tu vida? Some people say 3 meals. Algunos dijeron 3 comidas, Some people say maybe 5 meals. algunos otros dijeron tal vez 5, But actually, we need only 1 meal a day to sustain our life. pero de hecho nosotros necesitamos solamente una comida al día para poder sostener nuestra vida. By right, you should take 1 major meal Por derecho debes de tomar una comida principal and 1 or 2 small meals. y 1 o 2 pequeñas comidas. Yeah. So what is the problem with Australia? Así que, ¿cuál era el problema con los australianos? You see, I bring my wife and my secretary, 3 of us, we go to the restaurant. Así que, pues un día mi esposa y mi secretaria fuimos a un restaurante. When they order, the food come out such a big portion, we cannot finish, you know. Cuando empezó a llegar la comida era tantísima que nosotros sabíamos que no nos la íbamos a acabar. Then second meal, we do experiment. En la segunda hicimos un experimento. We ordered two portions, but for 3 people to eat, you know. Ordenamos 2 porciones, pero para que las 3 personas comieran. We still cannot finish the meal.
Y aún así nosotros no podíamos terminar lo que era la comida. When come to the third meal, Cuando llegó la tercera comida, we order only one meal and 3% share. We still cannot complete the meal. No. You can just imagine how much food they are eating. entonces cuando llegó ni siquiera pudimos terminar la comida. Imagínense, se pueden imaginar qué tanta es la comida que ellos comen. Now, our food broadly we classify into two sections. Nuestra comida la podemos clasificar en dos grandes secciones. The starch and the protein and the sugar is digested by the pancreas. Las proteínas, el almidón, son procesadas por nuestro hígado. The oil, fat, everything by the liver. Perdón, por nuestro riñón. Todo lo que es las grasas son procesadas por nuestro hígado. So I asked the Australian, how many hours are you working a day? Así que yo le pregunté a los australianos, ¿cuántas horas trabajas al día? So they told me 8 hours a day. Ellos me dijeron 8 horas diarias. What happens if you have a very crazy boss and ask you to work 24 hours a day? What happens to you? ¿Y qué va a pasar si tienes de repente un jefe muy loco y te pide que trabajes 24 horas al día? ¿Qué te va a pasar? They say there's no such boss. If something happens, you'll turn crazy. Entonces dice, no hay tal jefe que se pueda volver tan loco. Your liver, your pancreas are supposed to work 8 hours a day. Tu liver, tu hígado y tu páncreas debe de trabajar por lo menos 8 horas diarias. They're supposed to be active 8 hours a day. Y se supone que únicamente debe estar activo 8 horas diarias. Then it needs 16 hours to maintain and to repair himself. Y necesita más de 6 horas para poder repararse. Now you're eating so much food, you know. Ahora, comes demasiados alimentos, So your pancreas have to work overtime. así que tu páncreas tiene que trabajar de más. Your liver have to work overtime. Tu hígado va a empezar a tener que trabajar de más. One day the pancreas will fail. Un día el páncreas va a fallar. Then you have diabetes. Y entonces, ¿qué crees? Vas a tener diabetes. One day the liver started to have problem. Un día de repente tu hígado va a empezar a tener problemas. Then your body cholesterol out of balance. Y entonces el colesterol de tu cuerpo va a empezar a estar en desequilibrio. So eventually you have hypertension and a heart problem. Eventualmente pues vas a tener hipertensión y problemas de corazón. So I told Australia, now you have two problems. Así que le dije a los australianos, tú tienes dos problemas. You have a limited diets, Tú tienes una dieta muy limitada, so you have malnutrition. así que tú tienes una malnutrición. You are eating too much. Tú estás comiendo demasiado. These two stress your liver day by night. Esto hace que tu hígado esté estresado noche y día. Your liver has to work 24 hours a day. Y estás haciendo que ese hígado trabaje 24 horas al día. After some time, it started to fail. Después de cierto tiempo va a empezar a fallar. Before your body fail, you know, your mind started to fail. Mind first. Antes de que tu cuerpo empiece a fallar, tu mente va a empezar a fallar primero. So a person becomes depressed, Entonces la persona se va a deprimir, anxiety. va a tener ansiedad, Eventually, he lost control of his mind. va a empezar a perder control de su mente, He become aggressive, va a ser agresiva, or he have this incline to commit suicide. y va a tener esa inclinación a cometer suicidio. Then the Australian look at me, you know. Entonces los australianos me empezaron a ver. Then they told me, oh, Dr. Lim, if that's the case, maybe we should take 1 meal a day. Entonces me dijeron, oye, tal vez nosotros debemos de tomar únicamente una comida al día. And some of them say, oh, if that's the case, maybe we should take a lot of salad. Entonces de repente otros dijeron, si ese es el caso, pues deberíamos de comer únicamente ensaladas. I told them, no, you are taking 3 meals a day. Le dije, no, tú debes de comer tus 3 comidas al día. Then suddenly you take only 1 meal. Y de repente tú empiezas únicamente a tomar una, Then suddenly you eat only salad, you know. y de repente únicamente comes una ensalada. Maybe for 1 day, 2 days, 3 days, okay. Durante a lo mejor 2 o 3 días está bien. After 1 week, 2 weeks, you know, Después de 1 o 2 semanas, you cannot stand it anymore, you know, you go back to your 3 meals. ya no vas a poder mantenerlo y vas a tener que regresar a tus 3 comidas.
After 1 month, you forget who is Dr. Lim, then you go back to your normal diet, you know. Después de una semana se te va a olvidar quién es Dr. Lim y vas a regresar nuevamente a tu dieta normal. I told them, you don't change your diet. Yo le dije, no cambies tu dieta, You will not be successful. no vas a ser exitoso. Changing the diet of a person is as difficult as changing his religion, you know. Cambiar la dieta de una persona es tan difícil como tratar de cambiar su religión. If you try to change the diet of a person, the chances for you to fail is very, very high. Si tú tratas de cambiarlo, vas a fracasar y va a ser muy difícil. So they asked me what to do now, Dr. Lim. Entonces me dijeron, oye, entonces, ¿qué tenemos que hacer, Dr. Lim? I told them you do 2 things. Entonces le digo, tienes que hacer 2 cosas. First thing is that you eat your food slowly. Primero, tienes que comer tus alimentos más despacio. The more slow you eat the food, the less food you're going to eat into your stomach. Mientras más despacio comas, menos comida va a entrar a tu estómago. When you eat chicken, you know, you must feel that, oh, this is chicken, only then you swallow it into your stomach. Entonces, por ejemplo, cuando comas pollo, tienes que saber, tener el sabor de pollo, entonces para que llegue a tu estómago. So the first rule is that you must eat until you feel the food, then only then you swallow it down. Entonces, la primera regla es que comer despacio hasta que tú sientas el alimento en tu boca, entonces vas a poder tragarlo. This will cut down the intake of food. Esto va a empezar a recortar la cantidad de alimentos que ingieres. And you chew the food slowly, what you call, it's also easier for your body to digest. Y también trata de masticarlo lentamente, bien, para que tu cuerpo también lo pueda digerir correctamente. It is the first thing that you should do. Eso es lo primero que debes de hacer. Second thing you should do is that you should diversify your diets. Yeah. Lo segundo es, debes de diversificar tus alimentos. But for you to eat many dishes a day is not possible, no? Pero para que tú comas diferentes platillos en un día no es posible. So that you should choose those food that are very rich in nutrients. Así que debes de elegir aquellos alimentos que sean ricos en nutrientes. For example, Ganoterapia. Por ejemplo, el Ganoderma. Ganoterapia contains about 400 types of nutrients. El Ganoderma tiene más de 400 tipos de nutrientes. For example, spirulina. Por ejemplo, la espirulina. Spirulina also contains 200 or 300 types of nutrients. La espirulina contiene más de 200, 300 tipos de nutrientes. For example, our enzyme drink. Por ejemplo, nuestras bebidas de enzimas. They also contain more than 200 enzymes. Contiene más de 200 tipos de enzimas. So you diversify your food by taking Ganoderma, spirulina, and our morinzyme, all these things, codigo. These are the Así food. Tú empiezas a diversificar tus alimentos consumiendo el Ganoderma, la espirulina, el morinzyme, morinshi, codigo, con todos estos alimentos. So that you take DXN products to diversify your diet first before you talk further. Así que principalmente tú vas a empezar a diversificar tus alimentos a través del consumo de los productos de DXN antes de comer tus alimentos. Of course, eventually they agreed with me. Por supuesto, eventualmente ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Then we have good sales. I started to have good sales in Australia. Y entonces empezó a haber buenas ventas en Australia. Of course, later I also do tell them about these acupressors, the reflexology. I'm going to teach all of you in the future also. Ya después de que les hablé de eso, por supuesto también les enseñé lo que era la acupuntura, la reflexología y por supuesto también se los enseñaré a ustedes más adelante. Because you need to study reflexology in order to understand the reactions. Porque ustedes tienen que entender la reflexología para poder entender las reacciones. So we are going to teach you how to massage, using our Gano oil. Te vamos a enseñar cómo hacer un masaje con nuestro aceite de masaje Gano. How to use the products, for the skin care. Cómo utilizar los productos para el cuidado de la piel. Yeah. So today I will talk until imbalance. Así que el día de hoy simplemente hablaremos solamente hasta el desequilibrio. In my next Ganoterapia, just a brief introduction of what I'm going to talk about. Maybe you can see the slide. Many people ask who can take Ganoterapia. Okay. Entonces, en la siguiente sesión tal vez hablaremos acerca de saber quiénes se pueden tomar Ganoderma. So we say that from womb to tomb, before a person come to this world until he say
bye-bye to the world, you can take Ganoderma. Anybody can take Ganoderma. Entonces, pues decimos que pues pueden tomar ganoderma desde que el vientre hasta la tumba, antes de que las personas lleguen a este mundo y, por supuesto, hasta que se despiden de este mundo. So who are our customer? Oh, this is something wrong. So it should be S, group of customer. Sí, entonces, ¿quiénes son nuestros grupos de clientes, de consumidores? So before they come to the world, from pregnant woman, baby and child, student, young men and young women, adult, senior citizen, these are the group of people that they can take Ganoderma. Entonces, pues nuestro grupo de consumidores, de clientes, pues va desde antes de llegar al mundo, las mujeres embarazadas, bebés, niños, estudiantes, jóvenes, mujeres jóvenes, adultos, hasta adultos mayores. I'm going through this. This also take hours now to explain this sixth group of this thing. I will explain in my next Ganoterapia. Así que pues hablar de cada uno de esos 6 grupos pues toma bastante tiempo, así que lo hablaremos en nuestra próxima ganoterapia. So some skincare and external application important. Por supuesto, también el cuidado de la piel y la aplicación externa es muy importante. How to use our product for skincare? ¿Cómo podemos utilizar nuestros productos para el cuidado de la piel? For external applications? Para aplicaciones externas. Or like eye wash, nose irrigation, also we are going to talk about that. También vamos a hablar acerca de lo que es el lavado de ojos, la irrigación nasal. Then we are going to talk about the product knowledge. Today I don't touch product. Vamos a hablar de nuestro conocimiento de productos. El día de hoy no hablamos de productos. So most important is that one product, one main functions. Lo principal es saber que un producto tiene una función principal. The RG is for detoxifications. Como el RG es desintoxicación. GL for balancing back. El GL para equilibrar nuestro cuerpo. So on and so forth. Y así en adelante. Then how to use the product properly. Cómo usar los productos apropiadamente. For example, shampoo is more effective when you use it before you enter the shower. Por ejemplo, nuestro shampoo es más efectivo al utilizarlo antes de entrar a bañarse. Today you no need to understand all this thing. I'm going to explain in my next Ganoterapia. No se preocupen, no necesitan entender esto ahorita en ese momento. Lo vamos a hablar en nuestra próxima ganoterapia. So when come to all this thing, is what they call. This is the first chapter in Ganoterapia. Así que, pues bueno, ahorita lo que vimos es, digamos, el primer capítulo dentro de nuestra ganoterapia. So today, what they call. Today we have completed half the chapter. Así que, pues el día de hoy hemos completado la mitad del primer capítulo. Yeah. So we are going to what they call. We are going to do this in the future, no? In the next what they call. In the next Ganoterapia. Por supuesto, ahí seguiremos hablando en nuestra siguiente sesión, la próxima ganoterapia. Yeah. So this is basically the training for today. Así que, pues básicamente es lo que nosotros tenemos en nuestra capacitación del día de hoy. Of course, this is a little bit serious thinking, this Ganoterapia. Por supuesto, esta es una terapia pues bastante seria que requiere un pensamiento bastante serio. I have tried my best to make it as simple as possible. He tratado de hacerlo lo más simple posible. Because we believe in simplicity. Porque recuerden que nosotros creemos en la simplicidad. But maybe today you found that certain theory is first time you listen to it. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado alguna de estas teorías por primera vez. You may not understand it very well. Tal vez no las hayan comprendido muy bien. It doesn't matter. Pero no importa. In the future, we have many Q&A. En el futuro tendremos muchas sesiones de preguntas y respuestas. And we are going to apply this principle in Q&A. Y vamos a aplicar ese principio en las preguntas y respuestas. Then you understand why this principle is important. Y van a empezar a entender por qué estos principios son tan importantes. So now we still have a little bit of time. Así que pues en este momento todavía tenemos un poco de tiempo. Yeah, maybe we open up for a few questions. Ok, así que pues abriremos espacio para tomar algunas preguntas.
Q&A is part of Ganoterapia training. Siempre las preguntas y respuestas serán parte de nuestras capacitaciones. You cannot understand the application of Ganoterapia, if you do not go through Q&A. Así que no van a entender la aplicación de la ganoterapia si no entendemos las sesiones de preguntas. Yeah, so I think we open up for the session, for Q&A session now. Ok, y entonces continuamos con nuestra sesión de preguntas. Adelante, Perla. So Ok, Eric, buenos thanks a lot días. for the session, yeah. Podemos promover nuestros productos de DXN como productos veganos. Excelente capacitación de alto nivel. Estamos muy felices por este gran aprendizaje que usted nos da. Esta pregunta es de México. Excellent training of high level. We are very happy with this knowledge you are giving to us. We would like to ask if we can promote the DXN products as a vegetarian products. As a? Vegetarian products. Yes, of course, all products are vegetarian. You see, Claro not que only sí. vegetarian, yeah. Todos los productos que nosotros tenemos en DXN son vegetarianos. Until today, we do not use any animals parts, no? Hasta el día de hoy nosotros no usamos ningún componente de origen animal. So that all the products like RG, GL, and all these things, all are vegetarian. Los productos como RG, GL son vegetales. Yeah. Next question, please. Ok, siguiente pregunta. Buenos días, DXN. Muchas gracias, doctor Lim, por tan importante capacitación. Mi pregunta es cómo puede ayudar el Ganoterapia en una hernia desde Acapulco, México. Good morning, DXN. Thanks to Dr. Lim for such important training. My question is how the Ganoterapy can help in a case of hernia. Hernia, okay. Hernia is due to the imbalance of the body system, okay, where you see the energy circulate, no? So due to certain reason, there are weakness inside the body, then the organs, everything started to calm down, no? La hernia es básicamente un desbalance de energía del cuerpo, en la forma en la que circula la energía en el cuerpo, y es ahí que se refleja en algunos órganos del cuerpo. We have treated many of these type of cases. Se han tratado muchos casos como este. But for today, you do not need to understand the body system. Por el día de hoy tú no tienes que entender tanto el sistema corporal. Because I have not gone through the organ system with all of you. Porque él no llegó a esa parte de ver el sistema de los órganos. But to apply Ganoderma, you do not need to understand the system. Pero para usar el ganoderma tú no tienes que entender un sistema. Whether you understand a system or you do not understand a system, there's only 3 ways to apply product. Básicamente, lo entiendas o no lo entiendas, hay 3 formas de aplicar el producto. Quarter megadosis, half megadosis, or megadosis. Un cuarto de megadosis, media megadosis o una megadosis completa. So if a person is suffering from hernia, si esta persona sufre de hernia, is he still go to work, go day-to-day life still okay? Y si puede trabajar y continúa con su estilo de vida de forma cotidiana. If okay, that means okay. Maybe it's not so serious. Then go for quarter. It's what they call 6RG, 6GL, and 6-pyrina. Si la persona puede ir a trabajar, se puede movilizar, está haciendo todo bien, entonces en ese caso puedes ir por un cuarto de megadosis, que son 6RG, 6GL y 6 espirulinas. If serious, then we go for half megadosis. Si es algo más serio, más grave, podemos ir por media megadosis. It's very serious, of course, then you go for megadosis. Y claro, si es algo bastante grave, pues nos vamos por la megadosis completa. You remember one thing, we do not treat hernia. Acuérdense lo que les dijo, que nosotros no tratamos a la hernia. We treat the body. Nosotros tratamos al cuerpo. So you will find it when the body is okay, this problem will disappear. Así que recuerda que cuando tu cuerpo está bien, los problemas desaparecen. Yeah, next question, please. Okay, siguiente pregunta. De Colombia, ¿cuál es el mejor horario para tomar Ganoderma en la mañana o en la tarde o combinarlo? Question from Colombia, what is the best time to take Ganoderma, whether morning or evening or to combine it? Oh, this is a good question, no? Esta es una buena pregunta. You see, in Ganoterapia, Ganoterapia, proper Ganoterapia, En la ganoterapia, it doesn't matter when you take the Ganoderma.
No importa realmente cuándo es que usted se toma el Ganoderma. You can take it in the morning, in the afternoon, or in the evening. Lo podemos tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, Before meal, after meal, it have the same effect. antes de la comida, después de la comida. Realmente tiene el mismo efecto. Only on certain cases, no? On two cases. Solamente en algunos casos, For example, dialysis patient who go for dialysis, por ejemplo, en pacientes que toman diálisis, normally they should take Ganoderma after the dialysis, not before. que realmente deben de tomar el Ganoderma después de la diálisis, no antes. We have many doctors complain to us Tenemos muchos doctores que se han quejado when a patient take Ganoderma before dialysis, que cuando el paciente toma el Ganoderma antes de la diálisis, sometimes the too much toxin, that make the dialysis a little bit problematic. realmente se deshacen de muchas toxinas y hacen que esa diálisis se vuelva algo problemática. Another case, those people have gastric, have this gastric or ulcer problem of the stomach. Otro caso era para las personas que tenían, por ejemplo, úlcera o problemas gástricos en el estómago. So when they take the product before the meal, Cuando ellos toman el producto antes de la comida, they may have stomach pains, no? pueden tener dolores de estómago. So it is advisable to take after the meal. Así que en ese caso es importante que lo tomen después de la comida. Like for us, we are normal people, it doesn't matter, no? Pero para nosotros, personas normales, pues realmente eso no importa. Like for example, when I remember, today I have not taken anymore, then we started taking. It's not a problem. Any time of the day. Sí, porque realmente no es un problema cuando te lo puedes empezar a tomar. Puede ser en cualquier momento del día. And then another thing said, those people who want to slim down the body, Eso también para la gente que quiera adelgazar. take the product before the meal, 20 minutes before the meal. Tómense el producto 20 minutos antes de cada comida Then eat the food slowly, y coma despacito. This will normally cut down the food intake and make you more slim. Eso es lo que va a hacer que usted coma menos y empiece a adelgazar. Of course, in the future, we are also going to teach you how to do slimming with the products. Obviamente en el futuro también les vamos a enseñar cómo pueden perder peso con los productos. Yeah. So it doesn't matter when are you going to take the product. It doesn't matter. Así que realmente no importa en qué momento se toma usted el producto. Also one point. Let's say you want to take mega dosage. Un punto que quiere dejar aquí claro es que, por ejemplo, supongamos que usted va a tomar megadosis, 30 rg, 30 gl, no? 30 Rg, 30 gl. As long as you take the 30 matter. Siempre y cuando usted se tome esos 30 pares diarios, realmente no importa en qué momento o cómo se los tome. Like sometimes you see when I want to go somewhere, I'm very busy, so I take 15 pairs in the morning, 15 pairs in the afternoon. It's okay. Sí, porque a veces él, por ejemplo, viaja y está muy ocupado, entonces lo que hace es que se toma 15 pares en la mañana y 15 pares en la noche y eso sigue estando bien. Some people say, 15 pairs, one time is too much, no? They may take 6 pairs, 5 times a day. This is okay. It doesn't matter. Hay gente que dice eso es demasiado en una sola vez, entonces toman 6 pares 5 veces al día y eso pues también está bien, no importa la forma. So you are free to divide the product in any way you like, Tú eres libre para dosificar el producto como tú quieras. As long as you take this amount a day, it's okay. Siempre y cuando te tomes la cantidad correcta al día. Yeah. Next question, please. Ok, siguiente pregunta. De Perú. ¿Por qué algunas personas refieren que al tomar espirulina se estreñen? A question from Peru. Why some people says when they take spirulina they get constipated? You see, there are two reactions. Some people, they get constipation. Some people, they get loose motion. They get diarrhea. De hecho, hay dos reacciones en realidad cuando la gente la toma. Puede ser que tengan estreñimiento o que les dé diarrea. This has something to do with detoxification. Y esto pasa por el proceso de desintoxicación. If the toxin is in the colon, in the big intestine, in the colon, Si las toxinas se encuentran en el intestino largo, en el colon, you see, colon is a brother of this kidney system, no?
Sí, porque tú sabes, el colon es como el hermano del sistema de tu riñón. The body do discharge the toxin, together with water into the colon. El cuerpo descarga las toxinas a través del colon junto con el agua. The colon is a bladder of the what do you call it, the kidney system. The water not only from bladder, the water also can discharge into colon. Sí, porque obviamente el agua también no solamente se descarga a través de la orina, sino también a través del colon. So if detoxification is in the colon, then a person will have this loose motion, a lot of water come out. Así que cuando la persona tiene la desintoxicación en el colon, va a pasar que tiene que liberar mucha agua y eso es por eso que le da diarrea. But if the detoxification is happening in the intestine, the small intestine, Pero si la desintoxicación pasa en el intestino delgado, the body will harden the stool. el cuerpo va a hacer que la deposición se ponga más dura. Then the stool will scrap, more scrapping along the intestine. Y entonces es como si esta deposición, literalmente hablando, removiera lo que está en el intestino. Then the person will suffering from constipation. Y es cuando a la persona le da estreñimiento. All these are temporary, no need to worry. Todos estos efectos son temporales, usted no tiene que preocuparse. It's a good sign. Continue to take the spirulina. Es un buen signo, continúe tomando la espirulina. When detoxification is over, the motion of the stool also become normal. Cuando la desintoxicación haya sido completada, va a ser normal la forma de la deposición. Yeah, next question, please. Okay, siguiente pregunta. De Houston, Texas. Doctor Lim, amo tu entrenamiento. Fue increíble y ahora en Houston, Texas está listo para el éxito porque yo lo estoy gracias a tu entrenamiento. Un hombre joven quiere preguntar si es seguro el inyectarse testosterona para desarrollar masa muscular y qué productos de DXN usted recomienda para desarrollar su masa muscular más rápidamente. From Houston, Texas, Dr. Lim, I love your training. It was awesome. And now Houston, Texas is ready to be successful because I am. Thanks for your training. The question is, a young man want to ask if it's safe to inject testosterone to develop muscle mass, and what product of DXN can you recommend to develop faster? To develop the injection Muscle of mass. the Yeah. Now, if a person ingests this kind of injection, okay, of course, you don't need a special product, everything to together on this thing. When come to Ganoterapia, okay, the basic set is RGG and spirulina. These are the basic, okay. Básicamente la persona no necesita inyectarse algo. Cuando hablamos de ganoterapia, pues tenemos en el entendido que los básicos son la espirulina, el RG y el GL. So RGGL and spirulina is the must. RG, GL y espirulina son algo que definitivamente tienes que tomar. Then we have the supporting, this thing like coffee. Y después tenemos otros apoyos como el café. This codifying, other cup is alignments, supportive. Tenemos otros apoyos como el Cordyceps, el Iron Main. This depends on which organs do you want to strengthen. Esto depende de qué órganos son los que tú quieras fortalecer. When you come to muscle, Cuando hablamos de músculos, muscle is controlled by the stomach. los músculos son controlados por el estómago. And alignment is very good for muscle, for the stomach, El Lion's Mane es muy bueno para el estómago. Then we also come up with a new product, Poria. También tenemos un producto nuevo llamado Poria, Also very good for stomach. que es muy bueno para el estómago. So you depend on the body system, whether you want to strengthen the organs, or you want to strengthen the muscle, or you want to strengthen the bones. So there are other type of products that you can take. Básicamente dependiendo qué es lo que tú quieras fortalecer, si son los órganos, si son los huesos, si es, eso es lo que tú tienes que tomar de producto. In future, when we come to the organ system, we're going to discuss this in details. En el futuro él les va a hablar sobre este sistema de órganos para poderlo hablar a detalle. So today, you just understand that RGGR and spirulina is the most important. Hoy lo único que él quiere que entiendas es que RG, GL y espirulina son lo más importante. So we take 3 more questions before we end the session. Okay, tenemos 3 últimas preguntas ya para terminar la sesión.
Ok, de Acapulco, México, ¿por qué los adultos mayores de 60 años le empiezan a fallar los sentidos auditivos y de la vista? ¿Y qué podemos recomendar? From Mexico, why the adults over 60 plus start to fail with the hearing and the eyesight and what they can recommend? What is the problem with the eyesight? Uh, what they can recommend for people who's over 60 years Okay, okay. when they start to lose the hearing or the eyesight? So, the eyesight, yeah, this is also a good question. Esta es una muy buena pregunta. You see, when a person having hearing problem, no, it's not an ear problem. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema auditivo, no es que sea un problema del oído, It's the imbalance of the kidney system. es un desbalance del sistema del riñón. You don't treat the ear, you treat the kidneys. Porque tú no tratas los oídos, lo que vas a tratar es el riñón. When a person having when the eyesight become polar and polar when they get old, Cuando la gente empieza a envejecer y su vista comienza a volverse más pobre, it's not the eye problem, it's the liver problem. no es un problema de ojos, es un problema de hígado. Yeah. So in order to, let's say some people have this ringing tones, what they call in the ear, so the eye is having a lot of problem. Okay, so that we advise them, a certain food to strengthen the kidneys. Cuando la gente empieza a tener zumbidos en los oídos, empieza a tener problemas en los ojos, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es recomendar ciertos alimentos para poder mejorar la situación. For example, cordyceps, codipine are very good for kidneys. Por ejemplo, el cordyceps, el cordipine son muy buenos para el riñón. So those people having a hearing problem, they should take more cordyceps, take more codipine. Para esa gente con problemas de oído, cordyceps y cordipine deben de tomar más cantidad. Yeah. Then there's an eyesight problem, they should strengthen the liver. Para los problemas de la vista, lo que ustedes tienen que hacer es fortificar a su hígado. The spirulina and ganoderma are very good for liver. Y la espirulina y el ganoderma son muy buenos para su hígado. So we have a lot of testimony, many people are taking ganoderma, taking spirulina, the eyesight become much better. Así que tenemos muchos testimonios de la gente que después de tomar ganoderma, espirulina, su vista se ha visto fortificada. Yeah. This is under the second problem, imbalance of the body. Este es el segundo problema de desbalance del cuerpo. So in the future, when you study reflexology, when you study the organ system, you understand all this problem. Así que en el futuro, cuando estudiemos el sistema de los órganos y la reflexología, usted va a poder entender todos estos problemas. Yeah, next question, please. Ok, siguiente pregunta. En un recién nacido con problemas de epilepsia, ¿se le puede dar megadosis o qué dosis nos recomienda? For a newborn baby with problems of epilepsy, if can be given the mega dosage or what kind of dosage you can recommend to them? Oh, for a newborn like that, for when you see mega dosage for adult, 12 years and above, 30. Between 6 years and 12 years, then the mega dosage is half of that, okay, 15. Now, 6 years and 3 years like that is quarter, okay, 6. Below 3 years, okay, let's say baby, you don't give them 30 pairs a day, that is too much. So baby, normally they have epileptics, everything. We put GL, okay, RGGL a little bit into the milk. So maybe you start with RG and 1 GL and see how is the thing, So baby can go until 6 pairs a day. This is quite safe until 6 pairs a day. So the so-called mega doses for baby is until 6. But you don't straight away go for 6. Normally we take out this, open the capsule, put a little bit, or maybe what they call in the future we are going to sell this powder, mixed powder, and then can put it inside this what they call. And epilepsy, sometimes it became a cordyceps, that one is very good to the brain. A brain is associated with the kidney, These are the things. So we can put into the meal and then give it to the baby. Ok, la megadosis básicamente como tal está diseñada para un adulto, que es el que se toma 30 pastillas o más. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un niño de 6 a 12 años, estarías dándole como máximo media megadosis. Si tú hablas, por ejemplo, de un niño de 3 a 6 años, estarías dando un cuarto de megadosis, que son 6 RG y 6 GL. Pero cuando hablamos de un bebé de menos de 3 años, realmente lo que tú le puedes dar es
RG y GL, digamos, una y una, lo cual obviamente removerías la cobertura de la cápsula y lo pondrías en la leche. Y como megadosis, ya lo que podrías definir sería un máximo de 6 y 6 cápsulas al día. En el caso de los lugares donde va a haber polvo de ganoderma en lugar de cápsulas, pues lo mismo, también se mezcla con la leche. Igualmente recuerda que también el Cordyceps es muy bueno en estos casos para el riñón y para la parte del cerebro. This is a long question. Era una pregunta. That was the translation for your reply. Yeah, please. Okay. Yeah, that's it slowly. Don't worry, yeah. Okay. So, last question. Yeah, please. Okay. ¿Cómo podemos obtener un certificado de ganoterapista? Ya que veo que muchas personas se llaman ganoterapistas. ¿Quién lo avala en lo personal? Quisiera tener un certificado hasta la naturaleza. ¿Cómo se podría conseguir? Esta pregunta viene de México. Members from Mexico would like to ask how to get a certificate as a ganotherapist, because many people call themselves as a ganotherapist, but who can really like prove like a certificate of this nature? How can they get it? Yeah. In the future, actually, DXN, we have an institute, DXN Institute, to give the certificate, diploma, or even degree, to this thing. So in the future, we are more strict, you cannot, everybody cannot simply claim ganotherapist, no. To be a ganotherapist, okay, you must have a certain testimony and certain analysis of the cases submit to us. Okay, then only then you can call yourself ganotherapist. Nosotros, de hecho, en DXN contamos con un instituto donde podemos proveer de ese tipo de grados. Realmente no cualquier persona podría llamarse como un ganoterapista. Para poder hacerlo realmente tendrías que tener una cantidad de análisis, una cantidad de testimonios, que lo hayas podido ingresar, que nosotros lo podamos avalar y entonces cómo lo podríamos hacer. Así que en el futuro, bueno, vamos a ver cómo habilitar esta opción para que no cualquier persona esté diciendo que ellos son ganoterapistas. Yeah, traditionally, first last time we do give certificate, let's say a person, he had to submit 30 cases, 30 observation cases, testimony, then he will get the certificate level. Porque realmente lo que nosotros buscamos no nada más es dar un certificado, sino que la persona, por ejemplo, ingrese bien documentados 30 testimonios, que provea de los análisis, y es entonces como nosotros podríamos dar un certificado. You cannot be a ganotherapist just by listening to my teaching, then you become ganotherapist, no? Okay, you must practice, and through practice then you become ganotherapist. Sí, tú no te vuelves ganoterapista solo por haber escuchado todo lo que él te ha dicho. Tú te vuelves un ganoterapista cuando lo practicas, cuando sabes cómo manejarlo. Just like swimming, no? I'm your swimming instructor. I tell you how to swim, this thing, no? But doesn't mean that you are a swimmer, no? Sí, es como si él fuera tu instructor de natación y él te dijera que nades. Eso no significa que ya eres una persona experta en natación. Some people after listen to my 1 session, 2 session of ganotherapy, then they call themselves ganotherapists. That cannot be, no? That cannot be. Hay mucha gente que después de haber escuchado 1 o 2 sesiones de ganoterapia ya dicen que ellos son ganoterapistas y pues realmente eso no puede pasar. So you wanted to be a swimmer, you must go into the swimming pool, you must start to swim, you can float, you can have all the stroke, okay? Then you call yourself a swimmer. Sí, es como si tú quisieras ser un nadador, pues entonces vas a la piscina, primero flotas, luego nadas, luego aprendes movimientos y con el tiempo entonces tú ya dices que eres un buen nadador. So today I give you a theory of ganoderma. Así que el día de hoy él les dio la teoría del ganoderma, la ganoterapia. So after listening to my theory, you may get excited. Después de haber escuchado su teoría, seguramente ustedes están bien emocionados. Don't ask me for a certificate yet. Así que no le pidan certificados todavía. No, you must go to the field, no? Apply this theory. Debes de ir al campo, debes de aplicar la teoría. Collect the reactions. Empieza a recolectar las reacciones. Collect the testimony. Recolecta los testimonios. And try to find an explanation for the reactions.
Trata de encontrar una explicación para las reacciones. Okay, try to see the testimony is due to detoxification or balance back. Trata de ver, por ejemplo, si los testimonios se deben a que fue una desintoxicación o a que fue una recuperación del balance corporal. Submit this testimony to us. Ingrésanos estos testimonios a nosotros. So minimum is 30 cases. Necesitamos un mínimo de 30 casos. Then you get a certificate. Y entonces hablamos de un certificado. There are two kinds of certificate, you know. Porque hay dos tipos de certificado. Like today you come for meeting, we can give you certificate of attendance. Sí, como cuando tú vienes a una reunión y te damos un certificado de asistencia. Certificate of attendance doesn't make you a ganoterapist. Certificado de asistencia no significa que seas ya un ganoterapista. Only when you send the testimony and it's a review by an independent experienced ganoterapist, then you pass this thing, then you become the first stage, no? The phase one. Maybe you become the novice in the ganotherapy. Solamente cuando tú has ingresado los testimonios y estos han sido revisados por ganoterapistas independientes, en ese caso se te da el certificado, pero eso es como la etapa 1. So the second phase, you must learn the pulse taking, analyze the tongue, okay, the body system. Then you must get 100 cases, no? Then we give you diploma. En la segunda fase, por ejemplo, tú tienes que ya saber tomar el pulso, debes conocer profundamente el sistema corporal, debes de haber documentado cuando menos perfectamente bien 100 casos y entonces ya podríamos hablar de la siguiente fase. Then after that, you can operate a health center independently, okay? So you can give Q&A, you can solve many of these things. Then of course, then you become a real ganotherapics therapist. Y ya después de eso, bueno, ya tú tienes la capacidad de tomar preguntas y respuestas, de conducir sesiones, a lo mejor abres un centro independiente de salud. So you want to become a swimmer, you must go into the swimming pool. Así que acuérdate, si te quieres volver nadador, primero tienes que ir a la piscina. You must jump into the water. Debes de saltar al agua. That's why in our system, we want you to practice from the very first day. Por eso es que en nuestro sistema queremos que tú practiques desde el día 1. Only through practice, no, then you become ganotherapist. Solamente a través de la práctica te convertirías en ganoterapista. You do not become ganotherapist by listening to my video, by looking at me, you know, by learning from me. You do not become ganotherapist. Te conviertes en ganoterapista por verlo, ni por ver sus videos, ni por escucharlo tampoco. Only when you apply my theory, Solo cuando tú aplicas sus teorías then you have the feeling, no, on the theory. y tienes esa sensación y ese sentimiento con las teorías, Then you are a good ganotherapist. entonces te vuelves un buen ganoterapista. Yeah. So I hope this make you happy. Yeah? And this training is open out your mind and make you understand what is ganotherapy. Así que espera que este entrenamiento te haya hecho feliz y que haya abierto tu mente, que realmente te haya entendido qué era lo que era la ganoterapia. And this ganotherapy is a standalone, you know. We are as good and effective as any other system. Porque esta ganoterapia se sostiene por sí sola porque es tan buena y efectiva como cualquier sistema. So even people in Ayurvedic, people in allopathy, people in TCM, many of them, they acknowledge that, they agree with me. Así que mucha gente, inclusive de sistemas como los alopáticos, los ayurvedas, pues realmente han podido coincidir con él en esto. But of course, there are many people also feel funny, our theory very funny. They feel that it's very hard for them to accept. Hay mucha gente que aún así lo encuentra como muy difícil de aceptar. This is a democratic world, no? We are not worried. Pero esto es un mundo democrático, a nosotros eso no nos preocupa. If people accept us, we teach them. Si la gente nos acepta, le enseñamos. If people do not accept us, also let it be. We don't lose anything. Y si la gente no nos acepta, pues tampoco nos interesa porque no perdemos nada. So now it's already 4:18 morning in Malaysia here. So I must say good morning to all of you.
Acá ya son las 4:15 de la mañana en Malasia. Dice que entonces ya les toca decirle buenos días a ustedes. Yeah. My wife might be wondering what I'm doing talking to the computer for so long. Porque su esposa debe estar diciendo, pues, ¿qué tanto hace hablándole a la computadora tanto tiempo? So I hope you enjoy the session. We will do it again in the next meeting. Así que espera que hayan disfrutado esta sesión y que lo podamos hacer pronto, otra vez. So I think Prajit will fix another date very soon. We are going to have another meeting. Señor Prayit nos va a dar una fecha muy pronto para la siguiente reunión. It will be very hectic for me because I will meet some of you, the NTSIs in Dubai. I'm going to Dubai. En marzo está un poquito ocupado porque de hecho va a haber algunos de ustedes allá en el TSI de Dubai. So most probably our Ganoterapia next session will be in April, I think. Así que lo más probable es que la próxima sesión de Ganoterapia va a ser para el mes de abril. If time's permitting, in April I may go to America and also to Latin America in April, if time's permits. Si el tiempo lo permite, él espera ir para Estados Unidos y para Latinoamérica en el mes de abril. So we can have a get together, Ganoterapia. Some of you maybe we can sit down in a hall and at the same time we do webinar. Así que lo más probable es que tengan tiempo de reunirse, de tener alguna reunión y al mismo tiempo podrían hacer una sesión de webinar. Latin America is a new market and is a major market for DXN now. Porque Latinoamérica es un mercado nuevo, pero se ha convertido en el mercado más grande de DXN. And so far we do not do a proper Ganoterapia, in Latin America. Ya hasta ahora realmente no hemos podido hacer una sesión bien adecuada de ganoterapia en Latinoamérica. So hopefully that with this initiation, so we can produce a lot of Ganotherapies in this area. Así que con esta iniciación que él les acaba de dar, esperemos que podamos producir muchos ganoterapistas. Our system is very simple and straightforward. Nuestro sistema realmente es algo muy fácil de seguir, muy simple. It's easy to learn and easy to apply. Fácil de aprender, fácil de aplicar. Yeah. Once you learn the arts, you can apply for a long, long time to come. Una vez que aprendes las cosas, bueno, tienes mucho por delante. So I must say thank you to all of you for so patience. It's about more than 3 hours now to be with me. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia, por haberse reunido con él durante más de 3 horas. So I'll see you again. Nos vemos pronto. Some of you in Dubai, some of you maybe in Latin America. Algunos de ustedes en Dubai y a los demás en Latinoamérica. So thank you very much. Thank you. Bye bye. Muchas gracias. Yeah. Okay, thank you, doctor. Yeah, thank you. Yeah. Gracias a Dr. Lim, y pues el día de hoy hemos tenido una sesión muy importante donde hemos aprendido muchísimo y queremos por supuesto agradecerle a Dr. Lim por su tiempo. Thank you very much, Dr. Lim, for your time. Thank you very much for your knowledge, and we know that all the people in America region will start to grow and start to become ganotherapists. So thank you very much for your time. Welcome, yeah, most welcome. Bye bye. Así. Bye bye. Así que pues agradecemos a todos los diamantes que han participado el día de hoy en esta capacitación avanzada de ganoterapia dada por Dr. Lim, y pues para nosotros ha sido un gran honor y esperemos que hayan aprendido muchísimo acerca de los fundamentos de la ganoterapia. El día de hoy pues hemos aprendido las 4 pilares de la ganoterapia. Y en el futuro, por supuesto, estaremos aprendiendo más acerca de nuestros productos, el ganoderma y, por supuesto, aquellas teorías interesantes que, por supuesto, Dr. Lim ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Así que, pues, esperamos que nos puedan seguir acompañando en las siguientes sesiones y no lo olviden que ustedes, como líderes, como diamantes en DXN, es importante la participación de todos y cada uno de ustedes. Así que, pues, esperamos que en los próximos meses o semanas podamos tener la fecha de la siguiente sesión con Dr. Lim, así que estén al pendiente y no olviden seguir participando. Por supuesto, queremos que todos ustedes aprovechen toda esta información para el crecimiento y para que puedan ayudar a más gente a través de los productos de DXN. Así que, pues, nuevamente les agradecemos su atención a todos ustedes y esperamos contar con su presencia la próxima vez. No olviden seguir en contacto a través de los seminarios en línea en DXN y pues por el día de hoy agradecemos su tiempo y
y esperemos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.